Bueno, vamos a continuar con el tema de la zona fronteriza, de la franja fronteriza, de la zona libre. Y bueno, estábamos viendo cómo se puede internar las mercancías que llegan a la zona fronteriza, cómo pueden ser internadas en, hacia el interior del país. Vamos. Entonces también nos dice que también puede ser a través del sistema postal, eh, también puede ser utilizado para el envío de mercancías de estas zonas fronterizas si se cumple con el pago de las contribuciones y la obtención de los permisos o cumplimiento de las regulaciones no arancelarias, es decir, con aquellas que tengan que ver con la autorización para que esas mercancías entren al país, o sea, se internen al país más allá de la zona fronteriza, es decir, que sean mercancías contempladas para poderse internar en el país eh, por disposiciones legales distintas a las arancelarias, es decir, al pago de impuestos, ¿verdad? Se permite que una mercancía importada a zona libre pueda internarse a zona gravada en forma temporal para ser sometida a un proceso de reparación. Es decir, se nos permite, por ejemplo, un automóvil que esté en la zona libre, puede internarse en una zona gravada para poderlo reparar y poderlo regresar a la frontera. Es un permiso temporal. Los equipajes de los pasajeros procedentes de la franja o región fronteriza no pagarán impuestos a la importación sobre las mercancías de uso personal como ropa, calzado, artículos de aseo, de tocador, en cantidades razonables. O sea, no vamos a exagerar, no vamos a traer 20 perfumes, 8 pares de zapatos. Y luego recuerden que zapatos, pues está limitado a un par, ¿sí? Así como a las mercancías extranjeras adquiridas en dicha zona, cuyo valor no exceda del equivalente en moneda nacional a $75 de los Estados Unidos de Norteamérica. Estoy hablando de la frontera con los Estados Unidos norteamericanos, ¿sí? Los Estados Unidos de Norteamérica. También podrán importarse al resto del país libre de impuestos el menaje de casa usados siempre y cuando se haya residido por más de un año dentro de la zona libre. Es decir, aquella persona que su menaje de casa, que se refiere a todos los muebles que haya adquirido durante el tiempo que estuvo ahí viviendo, esos también podrán ser enviados al resto del país sin pagar impuestos, ¿sí? Y el mobiliario que haya adquirido con 6 meses de anticipación a la fecha de la salida de esa zona fronteriza, De igual manera, las que se introduzcan temporalmente al resto del país para retornar a la zona libre. Por ejemplo, generalmente podemos internar temporalmente un automóvil, pero una vez que vence el permiso de esa internación, tenemos que regresarlo a la frontera porque en la frontera está autorizado que circule, ¿sí? Las franjas fronterizas está determinada dentro de una zona de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional de nuestro país. Dentro de esta zona podrán introducirse diariamente mercancías para ser consumidas por los habitantes de las poblaciones fronterizas, es decir, podrán ellos introducir mercancía extranjera para consumo propio dentro de esta zona fronteriza. Estas mercancías consistirán en alimentos, medicinas, artículos de vestir o de uso personal. No se incluye dentro de esta franquicia los cigarrillos y las bebidas alcohólicas, ¿verdad? La importación de esta mercancía se permitirá con la sola presentación de ellas a las autoridades aduaneras, sin que se exija el cumplimiento de requisitos especiales, restricciones de impuestos, cuando su valor no pase del equivalente en moneda nacional de $50 de los Estados Unidos de América, ¿sí? Adicionalmente, cada mes, una familia podrá importar bienes básicos de consumo hasta por $400. Esto como uno de los beneficios de vivir en la zona fronteriza, ¿sí? ¿Cómo se estructura el sistema mexicano aduanero? Bueno, en primer lugar, la instalación de aduanas
para suprimirlas, para instalarlas, lo que se refiere a las aduanas interiores, a lo que es el tráfico aéreo y marítimo, es facultad del presidente de la República. Este tiene la facultad para establecerlas o suspenderlas por el tiempo que juzgue necesario, cuando así lo exija el interés de nuestro país, ¿sí? Entonces, esta es una facultad que corresponde al presidente de la República, que es el Ejecutivo Federal. También interviene en la cuestión de las aduanas porque se trata de, como ya dijimos, de pago de impuestos o de aranceles, que son gravámenes que se ponen a las mercancías. Pues también corresponde a la Secretaría de Hacienda participar en el manejo de las aduanas. ¿Sí? A esta le corresponde organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la unidad de apoyo para la inspección fiscal y aduanera. Actualmente esta facultad se realiza a través de lo que nosotros conocemos como el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, ¿sí? La ley aduanera, en su artículo 144 y 145, nos señala las facultades que tiene la Secretaría de Hacienda, ¿sí? Y que son las que ustedes pueden apreciar ahí en la diapositiva, que la primera es la que le confiere el Código Fiscal de la Federación y otras leyes, y que consiste en señalar la circunscripción territorial de las aduanas, es decir, qué parte del territorio corresponden a esa aduana, ¿sí? También de las administraciones regionales de aduana y de las secciones aduaneras. Por ejemplo, nosotros aquí en Torreón tenemos una frontera interior que es fiscalizada por el SAT para analizar la entrada y salida de mercancías que se generan desde esta nuestra comarca lagunera, ¿sí? Comprobar que la importación y exportación de mercancías, la exactitud de los datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones, el pago correcto de las contribuciones y aprovechamientos y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias se realicen conforme a lo establecido en la ley. Requerir de los contribuyentes responsables, solidarios y terceros los documentos e informes de importación o exportación y en su caso sobre el uso que se haya dado a las mismas, ¿sí? Es decir, esa es alguna de las facultades que tiene la Secretaría de Hacienda. Recabar de los funcionarios públicos fedatarios y de las autoridades extranjeras los datos y documentos que posean con motivo de sus funciones o actividades relacionadas con la importación o exportación o uso de mercancías. Asesorarse que en los despachos los agentes y apoderados aduanales que cumplan los requisitos establecidos por la ley y por las reglas que dicta la Secretaría respecto al equipo y medios magnéticos. Es decir, ya sabemos que actualmente para rendir, para el pago de impuestos, para el pago de contribuciones, etcétera, que se cuenta con medios electrónicos para llevar a cabo ese tipo de transacciones. También en materia aduanera lo llevamos a cabo. Practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías de importación o exportación en los recintos fiscales y fiscalizados. Ya hablamos, recintos fiscales son los que pertenecen a la Secretaría de Hacienda y recintos fiscalizados son aquellos que pertenecen a particulares, por ejemplo, las agencias aduanales, y que son, como su nombre lo indica, fiscalizados por el SAT, o la Secretaría de Hacienda, ¿no? A petición del contribuyente en su domicilio o en las dependencias, bodegas, instalaciones o establecimientos que señale. Cuando se satisfagan los requisitos previstos en el reglamento, así como conocer los hechos derivados del segundo reconocimiento a que se refiere el artículo 43 de la ley, verificar y supervisar dicho reconocimiento, así como autorizar y cancelar las autorizaciones a los dictaminadores aduaneros y revisar los dictámenes formulados por estos en los términos del artículo 175 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, el SAT podrá llevar a cabo el reconocimiento de las mercancías, es decir, para ver si son mercancías que se permita su internación al país y que
esté establecido cuáles serán los aranceles que deben de pagar, que se haya cumplido con los requisitos previos, o sea, como el pago de las aranceles, de los impuestos, etcétera. También le corresponde a la Secretaría, al SAT, verificar que las mercancías por cuya importación fue concedido algún estímulo fiscal o franquicia, ya sea exención o reducción de impuestos, o se haya eximido del cumplimiento de una regulación o restricción que no tenga el carácter de arancelaria, es decir, que no tenga que ver con el pago de impuestos, estén destinadas a los propósitos para los que se otorgó, se encuentren en los lugares señalados a efecto de que sean usadas por las personas a quien fue concedido en los casos en que el beneficio se haya otorgado en razón de dichos requisitos o de alguno de ellos. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado lo referente a las ciudades hermanas, que generalmente tiene que ver con una ciudad de nuestro país y alguna ciudad de los Estados Unidos. Y bueno, aquella ciudad de los Estados Unidos pues manda equipamiento como ambulancias, como una máquina de bomberos, equipamiento para los bomberos, etcétera. Muchas veces esos insumos son donados por la ciudad de Estados Unidos y entonces tienen que ser internados a nuestro país. Entonces ahí se les concede algún estímulo fiscal o alguna exención, es decir, no pagan ningún impuesto. Entonces, pero el SAT tiene que verificar que esa mercancía o esos insumos o esos vehículos lleguen a quien se le otorgó ese beneficio, ¿no? Inspeccionar y vigilar permanentemente en forma exclusiva el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en los recintos fiscales y fiscalizados, es decir, cómo se mueven. Recuerden que vimos ahí que de preferencia la mercancía que venga del exterior entre a nuestro país en el mismo transporte en el que fue encaminada a México, ¿verdad? Perseguir y practicar el embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporte en los casos a que se refiere el artículo 151 de la ley, ¿sí? O sea, si por ejemplo, ellos, el hecho de decir perseguir no quiere decir que anden persiguiendo a quien traiga la mercancía, sino perseguir significa seguir los delitos, hacer las investigaciones y llevar a cabo el embargo de precautorio de mercancías cuando, y de aquellos medios de transporte que se utilizaron cuando se haya infringido alguna ley arancelaria, una ley fiscal, o bien sean mercancías que no están permitidas por disposiciones diferentes a las arancelarias a que entren a nuestro país, ¿sí? Verificar en forma exclusiva la legal importación o tenencia de mercancías de procedencia extranjera en todo el territorio nacional. O sea, es decir, por eso es la importancia de que el vehículo en el que fueron encaminadas a México o enviadas a México sea el mismo que las lleve hasta el punto final, porque esto garantiza o da seguridad de que la mercancía que entró por la frontera cuente con el pedimento legal de importación, o sea, esté legalmente en nuestro país, ¿verdad? Corregir y determinar el valor en aduana de las mercancías, declarando en el pedimento u otro documento que para tales efectos autorice la Secretaría, ¿sí? Es decir, puede haber un error al determinar el valor en aduana de las mercancías que se haya declarado en el pedimento. Entonces, bueno, podrá hacerse la corrección en los términos en que lo autorice la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Establecer precios estimados para mercancías que se importen y retenerlas hasta que se presente una garantía, ¿sí? Establecer la naturaleza y características, clasificación arancelaria, origen y valor de las mercancías de importación y exportación para ejercer las facultades a que se nos da el párrafo anterior. La Secretaría podrá solicitar el dictamen que se requiera al agente aduanal, al dictaminador aduanero o a cualquier otro perito. Determinar las contribuciones y aprovechamientos omitidos por el contribuyente o responsables solidarios, ¿verdad? Y así tenemos ahí ustedes ya este material que tienen ustedes en sus diapositivas, digo, para no hacerlo más tedioso, ahí ustedes lo conocen, perdón, ahí hubo ya lo conocen, ya se estamos refiriendo. Concluir, les comentaba, ahí, bueno, vienen varios